¿sí? Para poder continuar con la sección de el metacarpo, menudillo y casco. Ok, entonces este es el accesorio del carpo. Entonces lo que estamos tratando de aislar es la fascia metacarpal, en donde vamos a tratar de quitar toda esta fascia, ¿sí? Para que ustedes puedan observar claramente cómo está el tendón flexor superficial, el tendón profundo, el ligamento accesorio distal, ¿sí? Vasos y nervios que bajan por la parte, esta es la parte lateral, esta es la parte medial, esta es la parte lateral. ¿Por qué? Porque estos pasan por el lado medial. Entonces, ¿me puedes detener la pata, por favor? ¿Sí? Aquí, agárrala. No, abierto. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? En donde voy a cortar la fascia metacarpal, ¿sí? Para poder aislar vasos, nervios, arteria. Mira ahí cómo se ve la arteria metacarpal, ¿sí? Y que se va a convertir en la arteria palmar del dígito. Aquí es común y más abajo es digital, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la arteria que se queda, ¿sí? Aquí tenemos el superficial y el profundo, el cual tenemos que aislar, ¿sí? Y que sí necesito ayuda para detenerla, ¿sí? Para poder aislar el superficial. Gracias. Sí, el tendón flexor superficial del profundo, ¿no? El profundo es mucho más ligero en la parte más proximal comparado, détenla ahí por favor, con una pinza. Sí, lo detenemos. Esta es una de las regiones más comúnmente utilizadas por nosotros los veterinarios prácticos, ¿sí? Porque lo que hacemos es evaluaciones sonográficas de esta zona, en donde los flexores son comúnmente afectados, y podemos ver cada una de las estructuras que contiene el tendón flexor superficial, el profundo, la mánica flexora, ¿sí? Y los nervios y vasos que lo componen, ¿sí? Aquí estamos separando el tendón flexor superficial, cada quien uno, tú ese y yo este. Ok, mira, se van los vasos mediales junto con el tendón flexor superficial. Entonces aquí vamos a ver todos esos vasos y nervios que están junto con el tendón flexor superficial, los cuales vamos a cortar porque ya sabemos qué tipo de vasos son. Entonces yo puedo cortarlos aquí, ¿sí? Y independizar el tendón flexor superficial de la arteria metacarpal o digital común, ¿sí? Entonces aquí tienen el tendón flexor superficial. Yo continúo hacia abajo, ¿sí? A tratar de separarlo hasta llegar, ¿sí? A la mánica flexoria, ¿sí? De este lado vamos a tratar de aislarlo. Miren qué lindo, aquí está el frenador, ¿sí? En donde más profundo pasan un nervio, ¿sí? Digital o metacarpal, ¿sí? En donde tenemos el ligamento frenador que se confunde de su origen hacia el tendón flexor profundo. Y este es el ligamento frenador distal, que frena la acción del profundo. El profundo es mucho más delgado en la parte proximal que la fuerza que tiene en la parte distal. Entonces eso lo vamos a ver. La otra que vemos aquí es que tenemos un ligamento anular palmar, ¿sí? Que es el ligamento anular proximal. Lo tenemos que limpiar un poquitito, ¿sí? Porque tenemos estructuras de vasos y nervios que eventualmente quitaremos, ¿sí? Ya que estos son palmares, ¿no?
Entonces tenemos que quitar, agarra el miembro por favor. ¿Sí? Todo el tejido conectivo que está asociado con ellos. ¿Sí? Aquí hay un vaso importante en la parte medial entre el suspensor, el cual está sangrando y lo pueden ver, es una arteria digital importante que siempre se encuentra entre las ramas del suspensor. Miren, aquí viene el suspensor del menudillo, el cual pasa por el receso proximal del metacarpo, el cual está en esta zona. ¿Sí? Este receso también lo podemos observar, el receso proximal, una vez que eliminamos los tendones. Vamos a quitar el frenador, ¿sí? Para poder desplazar. Este es el frenador distal, ¿sí? Que se integra al tendón flexor profundo, ¿sí? Si nosotros llegamos a la zona en donde está entrando el tendón profundo sobre el superficial, es la zona de la mánica flexora, que ahorita la vamos a ver con claridad. Tenemos que separarla, vamos a separar los vasos y nervios que están aquí entre el suspensor del menudillo. ¿Sí? Entonces ya le hicimos neurectomía, ya le cortamos el ligamento, que también es un frenador distal. ¿Sí? Y que nos queda en la parte más interna, pues tenemos parte de, en esta parte se encuentra parte del canal carpal distal, ¿sí? En donde tiene esta sinovia que lo caracteriza, ¿sí? Al canal carpal en su porción distal. Y este es el frenador, el cual lo vamos a disecar hacia arriba, jálalo por favor, ¿sí? ¿Sí? En donde queda integrado al origen del suspensor. El suspensor tiene una vaina metacarpal profunda, ¿sí? Que es esta, que es la que quiero cortar, esa vaina carpal profunda. ¿Lo permites? Gracias. Para tratar de quitar esa fascia, ¿sí? En esa zona. Y aquí nos queda el cuerpo del ligamento suspensor y sus ramas, tanto lateral como medial, ¿sí? Este es lateral porque el accesorio siempre va lateral y esta es la medial. Entonces, lo que vemos aquí es la mánica flexora. Yo creo que te la tengo que enseñar de alguna otra manera para que hagas una aproximación, en donde vemos que está la vaina digital y la cápsula, ¿sí? En donde si yo quito esto es parte de la mánica flexora, entonces lo que tengo que hacer es separarlo de esta zona para poderlo ver con claridad. Entonces vamos a cortar en la parte medial de las ramas del suspensor para poder ver cómo es esta la sinovia que caracteriza, es la membrana sinovial, que esta cuando tiene una tenosinovitis, tanto en el miembro anterior como en el miembro posterior, se ve engrosada toda esta cápsula, ¿sí? Que podemos quitar abiertamente y que se comunica directo con la mánica flexora. Pero esto es la sinovial y la mánica flexora, como ven, es una capa en donde se desliza el tendón flexor profundo alrededor entre el superficial y el profundo, y esta es parte de la mánica flexora. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar la sinovial, ¿sí? Para poder independizar a la mánica flexora. Es común confundirse la sinovial con la mánica flexora. Esta es la sinovial, lo que hemos quitado, y lo que queda es la mánica flexora, que es esta, que es, vamos a meterla en esta zona, ¿sí? Esto es la mánica flexora, ¿sí? Que está insertada en su parte proximal hacia los lados, pero en la parte distal está totalmente libre, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el ligamento palmar o intersesamoideo. Este es el receso del metacarpo,
metacarpo falángico. Es el receso proximal y aquí debe de haber líquido sinovial, ¿sí? En este receso, que proviene, si tú lo flexionas, fíjate cómo puedo tocar los sesamoides en la superficie de contacto contra la contra el gran metacarpiano, ¿sí? Y ese es el receso proximal de la metacarpo falángica, ¿sí? Entonces vamos a cortar el ligamento anular, que es un ligamento muy delgado, que lo tenemos que ver aquí. ¿Por qué? Porque el ligamento anular, ¿sí?, es otra de las condiciones clínicas que antes creíamos que deberíamos de cortar continuamente, pero es mucho más raro que cuando tengan un estrechamiento, una lesión en los tendones, que aumente el tamaño, no que haya una desmitis por sí misma del ligamento anular. El ligamento anular lo tienes que cortar prácticamente, ¿sí?, de proximal a distal, y este es el ligamento anular proximal, ¿sí? Vamos a quitar vasos y nervios, que es lo que podemos eliminar en esta zona para poder ver el ligamento anular con claridad, ¿sí? Estos ya sabemos que son los vasos y nervios, neurectomía, ¿sí? Y a esta zona. Entonces ahí sí podemos pasar, ¿sí?, a través del ligamento anular proximal, el cual pues es fácil incidir, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es de que existe un mesotenón aquí, que es donde se irriga esa parte. Entonces cuando lo cortas tiene que ser lateral o medial, ¿sí? Entonces si tú lo cortas, por ejemplo aquí, es un ligamento fuerte, ¿sí? El ligamento anular proximal. Y entonces si yo lo levanto y lo quiero disecar del tendón flexor superficial, pues me cuesta. ¿Por qué? Porque está pegado, tiene un mesotenón, ¿sí? Y esto es lo que irriga esa zona, ¿sí? Y fíjense cómo es difícil de despegar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una estructura con vasculatura en esa porción. Entonces, este es el ligamento anular proximal, que está pegado con la fascia palmar, ¿sí?, que es la que pueden ver aquí, y que lo puedes disecar de lado a lado. Obviamente, cuando llevas a cabo la cirugía, lo único que pretendes es quitar la presión. Entonces, al quitar la presión, simplemente con cortarlo, tú no lo tienes que remover. Aquí lo vamos a cortar porque ya no lo necesitamos, ¿sí? Le da estabilidad a los tendones que se encuentran en la superficie de deslizamiento que tenemos aquí. Entonces, esto es lindo. ¿Por qué? Porque lo que estás viendo, este es el ligamento palmar. Y este ligamento palmar también se llama intersesamoideo y es la superficie flexora de los sesamoides. Aquí tengo el medial y aquí tengo el lateral. Entonces, lo que quiero que vean es, vean aquí qué bonita es la mánica flexoria, ¿sí?, que proximalmente es más gruesa y distalmente es mucho más delgada, ¿sí? Aquí está unida, ¿sí?, en toda la superficie. Entonces puedo pasar uno de los tendones y separarlo de la mánica flexoria, ¿sí? Totalmente, se desliza totalmente hacia arriba y hacia abajo. No tiene ningún... Lo que le quitamos fue la membrana sinovial, ¿sí?, que es la que se engrosa cuando tiene una tenosinovitis, que es bastante común tanto en miembros posteriores y en miembros anteriores, ¿sí? Entonces, repito, tenemos el tendón flexor superficial, el cual llega, fíjense aquí en la sinovia de la vaina digital, que muchas veces es la que se llena de líquido en esta vaina digital. Ese líquido nos sirve para que se deslicen libremente los tendones, ¿no? Entonces se pueden por la vaina digital,
¿sí? Deslizar completamente los tendones. Cuando tú tienes ese mesotendón, lo que haces cuando estás en dinámica, que flexionas y ves en ultrasonido, pues cuando tú mueves, se mueven en conjunto, ¿sí? Se deslizan con sincronía. Cuando tú ves asincronía es porque tienen adherencias, sobre todo el superficial, hacia el anular proximal, ¿sí? Entonces es importante contemplar esa estructura, ¿sí? Entonces ya sabemos dónde está la manica flexoria, ya sabemos cuál es el profundo cada vez se hace más grueso, ¿te fijas? Es mucho más fuerte en la parte más palmar que en la parte original, ¿sí? Es mucho más fuerte y aquí tienes la inserción, ¿sí? Del ligamento frenador. Entonces ahí tenemos esas estructuras. La otra es este ligamento palmar, que es importante. Lo que tenemos que ver aquí es que esto se puede ver en ultrasonido. Se ve sobre la superficie flexora y es el ligamento intersesamoideo. Creo que es más común utilizar la palabra intersesamoideo y más fácil de comprender, porque es el intersesamoideo proximal, ¿sí? Cuando hablamos de sesamoideo distal nos estamos refiriendo al hueso navicular. Proximal al ligamento palmar tenemos el receso palmar, ¿sí? Que es el receso proximal de la articulación metacarpofalángica. Entonces, aquí estamos viendo el suspensor del menudillo, en donde vemos el cuerpo. Vamos a ver el origen, ¿sí? Del ligamento suspensor del menudillo. Entonces, vamos a disecarlo, ¿sí? Para poder ver cuál es el origen y hacia dónde va. Entonces, ahí Jamie está haciendo una buena disección para poderlo levantar y poder saber qué es lo que hay. Sí vieron la estructura, que había arteria importante entre las dos ramas del suspensor, ¿sí? Y aquí estamos viendo el ligamento suspensor, que su origen lo tiene en la parte metacarpiana, ¿sí? Del tercer metacarpiano, en la parte más... No, aparte de proximal, yo creo que es más dorsal, ¿sí? De la estructura, y de ahí pueden ver que tiene diferentes tipos de estructuras. Se ven como de origen muscular, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tratar de disecar para poder determinar qué es lo que está pasando? Entonces, cuando ustedes hacen el ultrasonido de esta zona, lo que ven es que el origen es tanto muscular como grasa, ¿sí? Y la grasa brilla en el ultrasonido. Entonces, si nosotros lo podemos disecar, vamos a cortarlo de su origen. ¿Crees que sea posible desinsertarlo? Ese es el más fuerte, ¿sí? Déjame sostener, ¿sí? Para que vean la irregularidad del hueso, el origen y la parte de el ulnar y palmar lateral, que son los que inervan el origen del suspensor, ¿sí? ¿Sí crees que lo podemos levantar de aquí? ¿Sí? Vamos a cortarlo todo, ¿sí? Tiene un lóbulo medial y un lóbulo lateral. Y este se puede comunicar con la articulación intercarpiana distal. Y entonces, cuando ustedes están viendo ahí la intercarpiana distal, muchas veces cuando hay un bloqueo de la zona, se puede ir el anestésico más proximal y llegar a la articulación y confundirse en el diagnóstico. Por eso es importante tanto el bloqueo como la observación en ultrasonido de esta estructura. Está difícil de desinsertar, entonces ¿cómo podemos pensar que es fácil de que se rompa? ¿Sí? Ok, lo vamos a desinsertar completamente para que lo puedan ver.
Ok, aquí se ve, vean la irregularidad del hueso. La irregularidad del hueso es importante para que vean que cuando están tomando un ultrasonido pueden ver esa irregularidad. Vean la comunicación con la articulación proximal, ¿sí? Que es la articulación distal, carpo metacarpiana, ¿sí? En donde tú puedes bloquear esa zona, ¿sí? Y bloquear tanto la articulación como el origen del suspensor. Entonces aquí tienen el suspensor que está pegado prácticamente por tejido conectivo en esta zona, pero lo que me gustaría es que vieran el tipo de estructura que es. Vamos a hacerle un corte totalmente transversal en donde podamos ver esta estructura, ¿sí? En donde vean cómo tiene parte de tendón y parte de grasa, ¿sí? Donde ven la grasa generalmente es más dorsal, más palmar, ¿sí? Y el tendón es más dorsal. Entonces, siempre que vemos una estructura con el ultrasonido, hacemos acciones de inclinar el rayo de ultrasonido positivo y negativamente para poder ver el tipo de estructura que es. Entonces, cuando ya sabemos qué estructura tiene, entonces podemos determinar cómo se ve en el ultrasonido. No necesariamente esta parte muscular es la lesión que tienen. Generalmente cuando esa parte muscular se convierte en más blanca o más oscura, ¿sí? Más ecogénica o menos ecogénica, es cuando vamos a determinar que hay una lesión en el origen. Además del tamaño, vean cómo tiene el lóbulo medial, es mayor que el lóbulo lateral, ¿sí? Y tienen más lesiones los caballos en el lóbulo medial que en el lóbulo lateral. Aquí lo que vamos a ver es, vamos a disecar las ramas, están en el receso, fíjense aquí, es el receso, este es el medial, ¿sí? El receso medial de la articulación metacarpofalángica y del otro lado tenemos el receso lateral de la misma, ¿sí? Que es toda esta zona, es el receso. Las ramas del suspensor se originan en la parte más proximal del gran metacarpiano y si yo las diseco en su rama extensora, ¿sí? Tengo una rama extensora que se inserta en el tendón digital común o dorsal es el extensor dorsal del dedo, ¿sí? En donde están viendo la rama, rara vez se van a encontrar con una lesión en esta zona, ¿sí? Pero pues, se han reportado por medio de traumatismos, etcétera, pero esa es la rama dorsal, ¿sí? Del suspensor del menudillo, de la rama lateral. Y la otra sería la rama medial, ¿sí? Que también la podemos disecar aquí, en donde la van a ver fácilmente. ¿Por qué? Porque es una rama muy delgada, pero es la rama que viene del suspensor del menudillo y que se inserta en el extensor digital dorsal. ¿Ok? Otra cosa importante en esta zona, vamos a continuar, voy a cortar los tendones, ¿sí? Para que puedan ver, vean la mánica flexora, cómo se ve igual que en el ultrasonido, que cuando estás haciendo positivo y negativo, alcanzas a ver el aro que está alrededor, ¿sí? Del tendón flexor profundo. Entonces desinserto mi mánica flexora que está preciosa, ¿sí? Y nos vamos a ir a la disección de estos vasos y nervios que ya sabemos cuál es su trayectoria. ¿Sí? Que los vamos a quitar un poquito del camino para poder ver estructuras más profundas, ¿no? Yo lo que no quiero es llevarme un dedo. Digo, del caballo sí me lo voy a llevar, pero de ti en particular no me gustaría. ¿Ok? Entonces aquí quitamos todos los vasos y nervios. Acuérdense que van como van, ¿sí?
vena de dorsal, arteria y nervio. Por eso digo que van como van en esa estructura. Aquí lo que vamos a ver, ¿sí?, es vamos a separar parte del tejido. ¿Me puedes detener el miembro así, por favor? Estoy en la parte lateral, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces aquí tenemos otra parte que es puro tejido sinovial, ¿sí?, de la vaina digital, ¿sí?, que alcanzamos a ver una plica en esta parte, ahorita se las vamos a enseñar, en donde tenemos ligamentos axiales, ¿sí?, que este es un ligamento axial que muchas veces se ve en el ultrasonido cuando estás buscando el ligamento oblicuo, que es el que va por debajo. Entonces, este es el ligamento axial. ¿Me das permiso de cortarlo? Sí. ¿Sí? Vamos a quitar el ligamento axial para poder abrir y poder ver el tendón flexor superficial, que se hace muy delgado y que tiene unas ramas que van cranealmente para insertarse en la falange media. Entonces, aquí vamos a empezar a ver cómo se hace más delgadito cada vez el tendón flexor superficial y el profundo sigue recto hasta insertarse en la falange distal. Entonces, lo que estamos viendo aquí, ¿sí?, es cómo se empieza a dividir el tendón flexor superficial para irse hacia adelante. Si yo quito estos tendones, lo que me voy a encontrar otro axial, ¿sí?, pero del otro lado. Lo que voy a hacer es encontrarme, ¿sí?, con el tendón flexor, con el ligamento sesamoideo recto. Aquí también en la parte más proximal me voy a encontrar con los cruzados, que ahora que entre más profundo vas encontrando más estructuras. Entonces, si yo tengo aquí el ligamento recto, sesamoideo recto o sesamoideo distal, este va directamente hasta el scutum o el escudo medio, ¿sí?, que se va a encontrar en el origen de la falange media, ¿sí? Yo aquí estoy cortando el superficial, pero lo que tengo que hacer es liberar esta rama para poderlo ver. Sí, exactamente. Entonces voy a cortar hacia ti para liberar esa parte y poderlo ver hacia... No quiero quitar el compedal, ¿sí?, que es más profundo, ¿sí? Aquí, este es el ligamento. Déjame quitar los vasos y nervios de esta zona, ¿sí?, sin quitar el ligamento correspondiente, ¿sí? Este es parte del ligamento compedal, ¿sí?, que va hacia arriba. Lo que quiero es quitar aquí para ver cómo se inserta el tendón flexor superficial, ¿sí? Y aquí se ve claramente, mira cómo se va acá. Todo esto es la parte del tendón flexor superficial, ¿sí? Entonces vamos quitando esto para poderlo ver, ¿sí? En donde estamos viendo que el tendón flexor superficial se hace amplio, ¿sí? Conforme se va haciendo más distal, se va haciendo más amplio, ¿sí? Y aquí puedes ver cómo se inserta. Nada más no quiero quitar este ligamento que eventualmente lo vamos también a observar en ultrasonido, que es más superficial y es el compedal. Mira, fíjate aquí cómo estamos viendo la rama dorsal del tendón flexor superficial, que es completa y cada vez más plana, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van viendo con el ultrasonido, en esta zona alcanzan a ver transversalmente el tendón flexor superficial, el profundo, el recto, ¿sí?, que es este, ¿sí?, los oblicuos, ¿sí?, que son ligamentos distales oblicuos de los sesamoides, cada uno de ellos en la base del sesamoide, salen hasta el trígono de la falange proximal.
Entonces podemos ver los oblicuos, podemos ver el recto, podemos ver el superficial y conforme vamos distalmente, porque vamos a tener una sesión en donde vemos la parte proximal de la cuartilla, la parte media y la parte distal de la cuartilla. Entonces cuando estemos viendo todo ese tipo de estructuras vamos a ver cómo el tendón flexor superficial repentinamente se hace más ancho, ¿sí? Más grande y se va dorsalmente, ¿sí? Y aquí lo ven cómo está el tendón flexor superficial en su rama dorsal. Mira, aquí está el abaxial, ¿sí? El ligamento abaxial. Ah, muy interesante. Ok, entonces aquí vamos a abrir así para que tú veas la rama que está muy pegada, del tendón flexor. A ver si tú puedes. Sí. Déjame disecarlo un poquito más, nada más no quiero romperla. ¿Sí? De esta, ¿sí? En donde ves el tendón flexor superficial en su rama, ¿sí? Su rama dorsal. Y viene hasta la segunda falange, ¿sí? O falange media, ¿sí? Que es más correcto. Entonces aquí vas a ver que pasa por el receso, ¿sí? Que es parte del escudo, el receso interfalángico proximal, ¿sí? Entonces vamos a cortar un poquito más la parte colateral. Creo que ya vieron la parte del tendón flexor superficial, entonces lo voy a sacar, ¿sí? El tendón flexor superficial lo vamos a cortar en su rama lateral, ¿sí? Para poder ver a profundidad qué otras estructuras están ahí. Fíjense cómo es mucho más grueso, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Como les estaba mencionando, entonces el tendón flexor superficial ya lo quitamos porque tiene sus ramas que se van a dorsal, ¿sí? Y lo vamos a quitar de aquí, ¿sí? Y que vean que es un tendón fuerte, ¿sí? Rara vez las ramas dorsales se van a lastimar. Me ha tocado ver 2 o 3 casos en donde estas ramas se lastiman y se ve como un teléfono. Cuando tú lo ves proximal aquí, vas a ver primero 2 ramas muy delgaditas, ¿sí? Y de ahí va bajando y se va haciendo ancho, ancho, ancho hasta que se va a la porción proximal, ¿sí? La plica está entre el tendón profundo, ¿sí? Mira, aquí está el tendón profundo y el superficial. Que existe una plica que la vamos a ver más en ultrasonido porque aquí no se ve claramente dónde está, ¿sí? Porque está entre el profundo y el recto, ¿sí? Esta es la plica. Mira, qué bien que me recordaste. Aquí está la plica, le vamos a dar un corte a la plica porque es un tejido conectivo que vemos en ultrasonido cuando vemos la vaina digital. Entonces aquí nos queda el tendón profundo, ¿sí? Que está en el anular, el ligamento, fíjense, esta es parte del ligamento anular medio. Y el distal lo tenemos en la parte interna del casco, que será de otra sesión. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es quitar la parte del anular, ¿sí? Medio, para que podamos ver las estructuras más profundas, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el tendón flexor profundo, el recto, que lo vamos a tratar de levantar para que lo vean, ¿sí? Como tiene un ligamento intermedio, ¿sí? Que se asimila en la parte más distal donde se inserta, ¿sí? Este viene de la estructura del intersesamoideo, ¿sí? Como lo pueden ver aquí, de la base del metacarpo hacia el escudo medio, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver con claridad, ¿sí? El escudo medio en la porción de
la falange proximal, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver es dónde está el receso proximal, ¿sí? Déjame quitar esta estructura, ¿sí? Para que podamos ver en dónde está el recto, ¿sí? Que lo podemos quitar, ¿por qué? Porque se inserta. Si quieres detener este aquí, perdón, ya vamos de ladito, ¿sí? Para poder ver el escudo medio. Aquí, este ligamento, ¿sí? Es el ligamento recto, ¿sí? Que tiene claridad y que se ve que se inserta en el escudo medio, ¿sí? Y el inicio del receso de la falange entre la proximal y la distal, ¿sí? Aquí si yo la abro, ¿sí? Voy a ver directamente, ¿sí? La articulación en su receso entre la falange media y la falange proximal en esta parte. Todo esto es lo que se llama el escudo medio. Fíjate, esta es parte del tendón flexor superficial, ¿sí? Que se fue dorsalmente. Esta es parte del tendón flexor superficial que se fue dorsalmente, ¿sí? Y lo que nos queda aquí es la inserción de los oblicuos, ¿sí? Que se ven claramente y que se insertan en la falange proximal, ¿sí? Vamos a quitar el recto, ¿sí? De su parte más ventral, ¿sí? Lo vamos a cortar, ¿sí? Y lo vas a levantar. Perfecto. Y esta mano ya no funciona, ¿sí? Vamos a cortar proximalmente, ¿sí? A donde vean los oblicuos. Fíjense, los dos oblicuos, que son ligamentos perfectamente, van de la base del sesamoide a la falange a la falange proximal y se insertan donde se inserta fíjate, aquí está un oblicuo y aquí. ¿Y cómo lo vamos a ver en ultrasonido? Pues vamos a ver dos triangulitos que se hacen cada vez más anchos, ¿sí? Conforme van llegando a la zona del escudo medio, ¿sí? Y este es el escudo medio, ¿sí? Que es donde se insertan, ¿sí? Los cruzados se ven perfectamente bien, si ustedes los quieren ver, ¿sí? Una vez que levantas esa estructura, levantas el recto y aquí están los cruzados. Cuando yo los vea con ultrasonido longitudinalmente, lo único que veo es la superficie de la falange proximal y veo anecoicos a los cruzados, porque como ustedes pueden ver, no es un ligamento que yo estoy viendo horizontal o perpendicular con el ultrasonido, sino que están cruzados y por ende sus fibras no aparecen claramente ecogénicas, sino anecoicas, y aquí es donde se ven los cruzados. Entonces yo creo que no podemos olvidar estas estructuras cuando se ven claramente, y nos vamos a ir a la segunda falange. Vamos a cortar parte de esto para poder ver el escudo medio, que es toda esta superficie en donde se insertan el recto, ¿sí? En el escudo medio, y los dos cruzados en la parte del trígono de la falange proximal. Entonces los voy a cortar para que ustedes puedan ver el receso, ¿sí? En donde vamos a ver la articulación interfalángica proximal. Entonces, este es el escudo medio, ¿sí? Que es donde se desliza prácticamente el tendón profundo, ¿sí? El tendón profundo, esta superficie es la que se desliza por el escudo medio, ¿sí? Que es muy semejante a la del bíceps braquial y eventualmente cuando veamos el femoral, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos son estructuras que son ligamentos axiales, ¿sí?
Estos son los que cortamos, eran los abaxiales, y estos son los axiales, que encuentras estos ligamentos que van unidos hacia el escudo medio, ¿sí? Hacia la falange media, ¿sí? Podemos cortar esta parte, ¿sí? En donde vamos a tener que ver, en la porción palmar, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos vamos a encontrar con las superficies, miren, del receso, ¿sí? De la falange media con la falange distal. ¿Sí ven? El receso, que es bastante claro, y lo que vamos a ver en profundidad es el hueso sesamoideo distal, que lo puedo tocar, no sé si es visible, si se alcanzan a ver ahí, para que lo puedas aproximar. También corta y ve los lóbulos. Ajá. ¿Sí? Aquí también pueden ver que el tendón flexor profundo tiene 2 lóbulos, ¿sí? Mira, si lo ves en la porción central, se alcanzan a ver que son 2 lóbulos. Y tenemos el lóbulo lateral y el lóbulo medial, ¿sí? En donde hay vasos que a veces se ven ecogénicamente como una sombra ecogénica que pasa a la mitad. Esto me encantaría poder ver cómo son los ligamentos, fíjate, los ligamentos proximales del sesamoideo distal, ¿sí? Y poder ver la parte del receso que tiene un tejido conectivo que es bastante proliferativo en esta zona, ¿sí? Y tenemos 2 ramas del tendón que se van a unir hacia la falange media, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder ver con ultrasonido sagitalmente una cosa y parasagital otra. Las lesiones más comunes que nosotros encontramos en estos animales de trabajo o atletas es una lesión en el tendón flexor profundo o una lesión en los oblicuos y la lesión característica de los colaterales de la articulación del casco. Ok, no hay que olvidar que si tenemos el suspensor del menudillo, que es el que sostiene para que este menudillo no baje, ¿sí? Tiene que haber ligamentos también en la metacarpofalángica. Ahorita estoy marcando el ligamento colateral. Entonces tenemos ligamentos colaterales, tenemos 2, uno largo y uno corto. Aquí pueden ver el corto que es diagonal, entonces cuando yo hago el largo con ultrasonido, ¿sí? Este largo va del metacarpo a la falange proximal, ¿sí? Y es bastante horizontal. Pero si yo trato de agarrar el corto, que es diagonal y más pequeño, ¿sí? Obviamente tengo que inclinar el transductor hacia las fibras. Entonces, lo mismo que hago con un longitudinal, lo puedo hacer con un longitudinal a lo largo de las fibras que están viendo. Entonces, este es el corto y este es el largo de los 2 ligamentos colaterales del menudillo. Si nosotros vemos la porción dorsal del menudillo, vamos a tener que quitar el extensor digital, ¿sí? Que va a lo largo, el digital dorsal, porque ya vimos que el digital lateral, ¿sí? Se inserta en la falange proximal. Entonces aquí va pegado a la cápsula, ¿sí? Es muy fácil inyectar la articulación de estos caballos, ¿sí? Por la porción dorsal, porque la cápsula está directa. Déjenme quitar la cápsula para que puedan ver la porción dorsal tanto de la primera falange como de... Fíjense, la cápsula es gruesa, ¿sí? Y es la cápsula de la metacarpofalángica. Aquí lo que ven es la inserción, ¿sí? Esto es la inserción del extensor digital lateral, que va a la falange proximal. Y de aquí lo que estamos viendo es la articulación completa, en donde ves la cresta intermedia y los 2 cóndilos, y donde yo puedo ver si es que hay irregularidades. Aquí hay una plica proximal,
¿sí? Que es donde viene la inserción de la cápsula, el origen de la cápsula. Entonces la cápsula va desde la parte más proximal y llega a la falange proximal. Entonces, ¿por quién se sostiene? Por los ligamentos colaterales, que son los que están sosteniendo la parte del menudillo. También hay ligamentos sesamoideos, en donde si yo abro aquí, ¿sí?, y corto, es el ligamento que se une a los sesamoideos proximales. Déjame voltearla, ¿sí?, a los ligamentos proximales, que son estos. Entonces, corto el medial y corto el lateral. Los dos están cortados para que ustedes puedan ver la superficie flexora, la superficie de contacto. La superficie flexora es por donde pasa el tendón flexor profundo y pasa a lo largo del intersesamoideo o ligamento palmar y se continúa con el ligamento recto o sesamoideo distal. Y de ahí, si yo lo levanto una vez más, ¿sí?, veo los ligamentos cruzados que se encuentran ahí, los dos oblicuos. Entonces yo creo que es lo más importante con respecto al menudillo. Si estamos hablando de la región del menudillo, pues también es importante que vean las superficies. Aquí tenemos problemas como fracturas condilares, como fragmentos osteocondrales irregulares o entesiofitos donde se desinserta la cápsula. Entonces, todo esto lo puedo ver con ultrasonido claramente. Si yo parto estos ligamentos colaterales, no tiene opción. Se disloca la articulación, ¿sí?, de los ligamentos colaterales, ¿sí?, en donde ya no nos queda nada. Entonces aquí podemos ver también transversalmente cómo son estos ligamentos colaterales, que son muy fuertes, son anchos, ¿sí?, y son los que sostienen lateralmente la articulación. Entonces vamos a cortar los extensores. ¿Me puedes detener el dedo, por favor? ¿Sí? Ok. Y el suspensor, que ya vimos sus dos ramas, ¿sí?, de cómo se insertan en el tendón extensor dorsal, ¿no? Entonces aquí también podemos cortar la rama. Híjole, vamos a cortar algo más ahí, ¿sí? La rama de estos para quitarlos totalmente, ¿no? Vamos a quitar los sesamoides porque ya no nos sirven. ¿Sí? El sesamoideo proximal. ¿Sí? Ahora vamos a ver los ligamentos de la cuartilla. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos ver en esta cuartilla? Bueno, aquí tenemos la articulación proximal y entonces en los ligamentos de la cuartilla tenemos ligamentos colaterales, ¿sí? Tenemos el ligamento condropedal, que viene desde el origen del navicular hacia la parte de la superficie de la falange proximal, el cual lo vamos a cortar para poder ver los ligamentos colaterales, en donde hacemos la disección de tratar de ver los ligamentos colaterales de la cuartilla. Fíjate cómo se ven a través de la fascia, ¿sí? Están muy pegados, está un poco deshidratada el espécimen, que es un poco difícil de llevar a cabo esta disección, porque ya los vamos a perder que se encuentran aquí. Tendríamos que cortarlos literalmente, estos ligamentos, pero son ligamentos que son totalmente verticales. No sé si se alcanzan a ver. Cuando yo los corto, ¿sí?, de aquí a allá, difícilmente puedo pasar. No está la pinza. ¿Me prestas la pinza? No, la otra. Gracias. Para tratar de ver si puedo pasar por abajo de ellos, ¿no? Pero están tremendamente pegados. ¿Sí ves cómo están aquí? Entonces no podemos abrir esta a menos de que abramos el escudo medio.
Entonces lo que vamos a hacer es cortar el escudo medio, ¿sí? Para poder ver a través. No quiero cortarte, ¿sí? El receso palmar de la falange proximal o del interfalángica proximal, en donde estoy cortando literalmente el ligamento, ¿sí? Colateral en diagonal, ¿sí? Para poder abrir a esa estructura, ¿sí? En donde lo que ustedes ven es este ligamento colateral, ¿sí? Que es el colateral de la cuartilla. ¿Qué voy a ver en la cuartilla? Voy a ver fragmentos de la inserción. Miren, aquí hay un defecto osteocondral que es característico de esta, es una lesión que ya tenía este animal, entre el escudo medio y el receso, ¿sí? Proximal, de la falange proximal, ¿sí? Interfalangiana proximal. Entonces aquí ven cómo los dos cruzados llegan a la falange proximal y en esta tiene una lesión y esta es parte del receso interfalángico. Y si yo corto estos ligamentos, ¿sí? Colaterales, pues voy a ver toda la articulación, ¿sí? En donde puedo ampliamente ver que los ligamentos son muy delgaditos. Fíjense, los dos colaterales son anchos y delgados. Entonces, lo único que puedo ver es longitudinalmente. Transversalmente me va a costar trabajo por la longitud de estos ligamentos. Pero lo que sí puedo ver es cuando hay lesiones en todo este borde, que los llaman exostosis anillada, se puede llegar a ver fragmentos, se puede llegar a ver irregularidades de la articulación por medio de ultrasonido. Finalmente, lo que podemos hacer con este espécimen es tratar de ver el origen de los colaterales de la interfalangiana distal, que es la última fase que tenemos antes de quitar el casco, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que estos ligamentos, ¿sí? Corren de la falange proximal hacia la falange distal. Y lo único que estamos viendo es cómo corren diagonalmente, ¿sí? Es difícil verlos longitudinalmente. Esto es generalmente la imagen diagnóstica de este ligamento, ¿sí? Va a ser, la imagen diagnóstica de este ligamento va a tener que ser transversal. Entonces yo tengo que ver esta parte del ligamento, ¿sí? Que es la que puedes atravesar de lado a lado en la falange proximal y la falange distal. Entonces, este es el ligamento. ¿Lo puedes limpiar un poco mejor? ¿Sí? ¿Sí? No, tú sí eres fuerte. ¿Sí? Entonces, déjame limpiarlo de esta parte para que lo puedan ver. Vean cómo las fibras son oblicuas hacia el proceso extensor de la falange distal, en donde estás viendo cómo esas fibras van en esta dirección. Entonces, obviamente, el transductor tiene que estar localizado en esa dirección, ¿sí? Creo que ya lo estamos cortando literalmente, espero que no, para que se pueda ver, ¿sí? Y va de los procesos ungulares de el cartílago colateral, ¿sí? Tienes que pasar por el periople, ¿sí? Fíjate, ahí está atravesando, vean nada más la magnitud de ese ligamento colateral. Es muy ancho, muy plano, ¿sí? Es casi oval cuando lo ves transversalmente y tienes que colocar el transductor prácticamente en la dirección en que se encuentra. Entonces, no es en el centro, porque en el centro está el proceso extensor de la falange distal, pero los dos oblicuos son como abanicos, ¿sí? Y estos oblicuos son hasta aquí
es lo que podemos ver clínicamente. Nosotros vemos el origen y vemos hasta la inserción, o sea, hasta el punto del periople. Y de ahí hacia abajo no podemos saber qué es lo que está pasando. Entonces, repito 3 cosas importantes de esta disección. Que hay 3 condiciones de tejidos blandos que podemos detectar por ultrasonido, y una de ellas es el problema del tendón flexor profundo en alguno de sus lóbulos, ya sea sagitalmente o parasagitalmente, lateral o medial. El medial generalmente tiene más lesiones que el lateral. La otra es una condición en los cruzados, perdón, no en los cruzados, en los oblicuos, ¿sí?, que son los que se insertan en la falange proximal, y la tercera es alguno de los ligamentos colaterales donde hay torsiones durante el ejercicio, en donde alguno de los colaterales, ya sea el colateral lateral o el colateral medial, estén afectados. La sesión que sigue es cuando no tenemos el casco, para poderlo abrir y ver el aparato podotroclear. Nosotros podemos ver en ultrasonido hasta esta zona, y esta zona está viendo en esta dirección el tendón flexor profundo, quizá el receso de la falange distal, ¿sí? Podemos ver ese receso, ese tejido conectivo, el ligamento proximal o impar del sesamoideo distal, y podemos ver la bursa del hueso sesamoideo distal. Si yo quiero ver más allá de esto, tengo que hacer plana la suela, remojarla por 24 horas para poder colocar el ultrasonido en la palma, justo donde está la ranilla, y si esta ranilla está blanda, puedo atravesarla con un microconvexo o un convexo para poder ver la inserción del tendón profundo diseminada sobre la falange distal, en la porción más palmar, y ver el ligamento distal del sesamoideo distal. Ok, entonces lo que estamos viendo es de que aquí podemos llegar hasta esta región. Entonces lo que necesitamos es remover el casco, el cual Jamie ya nos tiene un casco, ¿sí?, que ya no tiene la parte de la bóveda del casco. Entonces, si nosotros quitamos esto, vamos a ver las laminillas. Esta región, hasta aquí puedo llegar con el ultrasonido, con un microconvexo, en donde puedo ver en la porción distal los 2 lóbulos, tanto sagital como parasagital, con un microconvexo, y poder ver si es que existe una lesión en esa zona. De ahí puedo ver el cojinete plantar, ¿sí?, el cual es amplio, ¿sí?, y irriga muy bien al miembro torácico y también al pélvico, obviamente en las patas, pero aquí lo que yo también puedo llegar a ver es el ligamento proximal del sesamoideo distal, y también puedo ver el receso de la falange distal, asimismo el tejido conectivo, ¿sí?, pero para mí sería interesante el poder ver la porción palmar. Entonces, finalmente en el pie, una vez que ya vimos los colaterales, ya vimos los oblicuos y las lesiones que pueden ocurrir en el tendón flexor profundo, nos vamos al pie. Y en el pie lo que tenemos que ver es la ranilla, ¿sí? Obviamente aquí ya le quitamos la cápsula del casco. Esta es la parte del corión coronario, esta es la parte del corión de la suela. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar parte de el cojinete plantar por medio de remover prácticamente la ranilla, ¿sí?, para que ustedes puedan ver la parte interna de la intención es ver dónde está insertado el tendón flexor profundo, ¿sí?, y hasta dónde podemos ver con el ultrasonido. Entonces vamos a remover esto. ¿Me pasas una pinza, por favor, para sostener aquí? Eso. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Sostener esa parte hasta remover la parte del cojinete plantar. Y entonces aquí lo que estamos viendo, ¿sí?, es prácticamente el tendón flexor profundo,
¿sí? Que es brillante, ¿sí lo ven? El ligamento, y se inserta como un abanico en la parte más distal, ¿sí? De la falange distal. Entonces, aquí vamos a tratar de remover esta parte del cojinete plantar. Espero no llevarme la estructura inadecuadamente, ¿sí? Para poder ver cómo pasa el tendón profundo y la bursa del navicular. Entonces, ahí está pasando el tendón flexor profundo, ¿sí? Voy a cortar hacia afuera, ¿sí? Gracias. La parte del corión, ¿sí? Todo es blandito una vez que ya quitas la muralla del casco, ¿sí? O sea que se puede cortar fácilmente. Ni tan fácil, ¿verdad? Ok. Hasta esta parte. Lo puedes quitar para allá. Sin llegar al hueso. Gracias. ¿Sí? Entonces lo que estamos quitando es el cojinete, fíjate, con parte del cartílago ungular, ¿sí? Cartílagos colaterales que en este pues no están calcificados, ¿sí? Vamos del otro lado. De este lado, si lo puedes, agárralo. Sí está difícil. ¿Sí? Tratar de remover esa parte y entonces lo que vemos son los tejidos blandos asociados en la profundidad. ¿Sí? Mira el tendón profundo, ¿sí? Cómo pasa por... Alcanzas a hacer lo de la bursa del navicular, me parece increíble, ¿sí? Esa es la bursa del hueso sesamoideo distal. Este es el ligamento anular distal, ¿sí? Que es lo que andábamos buscando y que no encontrábamos, ¿sí? Ese es el ligamento anular distal, ¿sí? Que está, ¿lo puedo abrir? Sí. Muchas gracias. Entonces es el ligamento. Miren qué fuerte para poder sostener las estructuras en su sitio, ¿sí? En donde estamos disecando la parte del tendón profundo, ¿sí? Fíjense ahí el tendón profundo cómo se va haciendo abanico, ¿sí? Y este tendón profundo lo tenemos que quitar desde acá, ¿sí? Para poderlo levantar y poder ver las estructuras que lo componen, ¿sí? Entonces vamos a levantarlo, el tendón profundo, ¿sí? Y ver, ¿sí? Cómo está el receso distal, ¿sí? Vamos a cortar la parte de los el ligamento condropedal, ¿sí? Que va desde el navicular hasta la cuartilla, ¿sí? De los dos lados, junto con el anular distal, ¿sí? Para poder ver el ligamento, fíjense ahí, lo que estamos viendo, esta es la parte, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? En donde ves el receso de la falange distal con la falange media, ¿sí? En donde aquí se encuentra la bursa, ¿sí? Del hueso sesamoideo distal. Entonces lo que vamos a ver nosotros longitudinalmente es esa curvatura que pasa por la falange próxima media y que llega al receso y del receso pasa al hueso navicular o sesamoideo distal. Entonces estoy cortando el ligamento proximal, ¿sí? Del sesamoideo distal para que ustedes puedan ver el hueso sesamoideo en toda su extensión. A ver, ¿lo puedes jalar tantito?
Sí, por favor. Mira, ahí tienes tu hueso sesamoideo, ¿sí? Está cortando el ligamento. Fíjense ahí, parte del ligamento proximal o ligamento impar. Quita esto, por favor. Y voy a hacer el último corte, sí, para que esté limpio y bonito. Creo que con tantas manos no podemos ver nada. Exacto, pero ya lo cortaste, ¿sí? Y entonces lo que estás viendo aquí, que estoy finalmente cortando, ¿sí? Es el ligamento proximal del sesamoideo distal. Entonces, ¿dónde va la bursa? Fíjense ahí cómo se ve, cómo se desliza la parte del tendón profundo, cómo se hacen amplios los dos lóbulos, por lo cual necesito un sagital y parasagital, ¿sí? En estos dos, porque pasan por la superficie flexora del hueso navicular o hueso sesamoideo distal. Entonces, aquí tenemos inserción completa, ¿sí? Voy a ir del tendón flexor profundo que se inserta directamente en la parte más distal de la falange distal, ¿sí? Y eso es lo que hace que nuestra disección, esto va a ser muy semejante en miembros anteriores como en miembros posteriores, y vamos a hacer exclusivamente cuando llevamos a cabo de el miembro pélvico, pues lo vamos a hacer de la grupa, ¿sí? De parte de la cadera, de ahí la babilla, la cruz y el tarso, porque la porción distal es muy parecida, tanto en esta, haremos hincapié en las pequeñas diferencias que existen en las zonas diferentes del miembro pélvico, pero esto es todo por el miembro torácico. Entonces se puede ver perfectamente qué es lo que está pasando. De aquí, pues obviamente los colaterales se ven mejor de la otra manera, ¿no? Que están en esta zona. Muchísimas gracias.